Un gusto, una alegría, una bendición. Es un placer estar nuevamente junto a ustedes. Gracias por escucharnos, por vernos en Colombia y en tantos lugares del mundo. Desde aquí nuestro deseo es que el poder de Dios se manifieste en sus vidas, que su protección sea real y que sus bendiciones sean abundantes para cada uno de ustedes. Y bienvenidos a nuestro espacio en este momento donde juntos disfrutamos de la palabra de Dios. Una lección de esperanza vendrá a nuestra vida para fortalecernos, para inspirarnos. Así que gracias por estar en esta oportunidad, una vez más, aquí como esta familia linda de Lecciones de Esperanza. Y para ese momento, en esta oportunidad, para el tópico de hoy, tenemos un invitado que vendrá a ser bendición para nosotros. Les habla a usted del pastor Daniel Borja. Pastor Borja, gracias por su compañía, qué gusto. El gusto es mío, pastor, y qué bueno estar aquí con ustedes, con cada uno de nuestros amigos que están allí conectados, participando de Lecciones de Esperanza, cada emisión que se tiene, y bueno, es un gusto de verdad estar aquí nuevamente en casa. Un saludo, aprovechamos para saludar a todos nuestros hermanos y amigos de San Andrés y Providencia. El pastor en este momento sirve a Dios y a la iglesia allí en San Andrés y Providencia, en alguna iglesia, ¿verdad, pastor? Sí, estamos en el Distrito Norte, allí en la iglesia central. Tenemos varias iglesias allí a cargo apoyando, y también en los departamentos de evangelismo, jóvenes y comunicaciones. Bueno, está ocupadito para que, ¿cierto? Sí. Así que no, con tantas cosas, vino acá a Medellín a otra, de hecho, a formación en una de las áreas, y aprovechamos el tiempo para que nos pudiera acompañar, pastor. Sí. Mis apreciados, la Biblia toca absolutamente todos los temas que nos pueden llegar en algún momento a acontecer a nosotros. El libro de este libro maravilloso de la Biblia, comenzando en el capítulo 1 de Génesis, nos empieza a hablar de la creación de Dios. Un tema maravilloso, de la perfección de Dios, la armonía de todo lo que Dios hace. Bueno, en gran manera, coloca a una pareja a administrar esa creación, ese Edén que Dios ha establecido para bendición de ellos y de la raza humana. Pero surge algo en medio de todo eso bonito, y no sé si tal vez alguien de los que nos ve, tú que nos ves o nos escuchas, llegó un momento de tu vida donde todo estaba bien, cierto, salud, la familia, cosas lindas, y de pronto un descuido, una mala decisión, y pareciera que todo empieza a desmoronarse. Génesis 3:15, pastor, nos habla precisamente es un texto que está en el contexto de lo que la Biblia llama la caída, ¿cierto? El pecado, la entrada del dolor y el sufrimiento. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Así que vemos algo, y es que surge una situación que generó enemistad, que generó una ruptura en las relaciones. Y entonces acá el Señor, en medio de su bondad, habla de la esperanza. Aquí este texto es un texto de esperanza en medio de la dificultad. No importa por el momento que estés pasando, mi apreciado, de errores, una caída en tu vida, algo que parece que te está robando la salud, la familia, tu relación con Dios. Dios quiere restaurarte. Dios siempre tendrá su mano extendiéndose hacia nosotros. Amén. En la vida todo privilegio trae consigo responsabilidades. Ahorita que se está llegando allá, con los departamentos, hay muchas cosas, pero realmente, cierto, trae mucha responsabilidad. Dios crea todo, lo coloca de manera perfecta, coloca a Adán y Eva como sus administradores. Ellos podían disfrutar de absolutamente todo lo que Dios había creado, pero a conservar ese privilegio ellos debían hacer algo. Correcto. Y era mantener unas normas. Correcto. Guardar algo que el Señor había dicho a ellos. Pastor, ¿en qué consiste esa caída, esa ruptura en la relación, ese cambio de la condición de Adán y Eva en cuanto a su relación con Dios? Sí, pastor. Cuando nosotros miramos el Génesis es un libro que nos deja lecciones muy importantes. Primero porque nos ubica en el contexto de quién soy yo, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y en la lección de esperanza que se compartió, la anterior, precisamente estuvimos hablando de ello, ¿no? De cómo Dios es el creador, y en el contexto de la creación, ese Dios maravilloso, cómo viene a compartir con nosotros. Vemos a un Dios allá lejano que es el creador de todo, pero ahora lo encontramos cerca. Pero todo lo que es ordenado, estructurado, también tiene unas normas de convivencia específicas. Cuando nosotros miramos la Biblia en el Génesis, el capítulo 2, por ejemplo, el versículo 1,
los cielos fueron terminados. Y después que los cielos fueron terminados, el Señor concluye su obra, el séptimo día descansa, y ahora Dios le entrega al hombre, al ser humano, un mundo perfecto, armonía completa. Sin embargo, cuando tú miras el capítulo 2, el versículo 15, ahora Dios pone al ser humano en el Edén con una labor, una función: labrar, plantar el Edén, fructificar, llenar la tierra. Y de alguna manera ya esto en sí mismo es una responsabilidad, y es la responsabilidad administrativa, la responsabilidad de coadministrar con Dios lo que Dios había creado. Entonces, de entrada, nosotros encontraremos que la naturaleza fue puesta bajo el cuidado del ser humano desde el principio, y el hombre debía dignificar la naturaleza con la gestión como, usemos esta palabra, pastor, mayordomo, administrador del cielo, de la tierra, de la vida, de lo creado, en este caso específico, el cielo, la atmósfera nuestra, la tierra, hablando de las plantas y de los animales. Lo de Dios es de Él, pero la tierra como tal, el planeta Tierra, estaba bajo la administración directa del ser humano. Ahora el Señor le dice, mira, solamente te digo, versículo 16, de todo árbol del huerto puedes comer, pero del que está en el centro, de ese árbol que está allí del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces creo que debemos entender que en el relacionamiento con Dios hay normas de entrada, ¿no? Se establecen unas normas. Estas normas tienen que ver con obediencia y también con dependencia. Y confianza, ¿no? Confianza, correcto. Exacto. Confío en lo que Él me ha dicho, por lo tanto lo obedezco, porque sé que lo que Él me ha dicho es para mi bien. Exacto. ¿Sí? En últimas, la obediencia iba a mantener la armonía. Entonces, al mantener la armonía y tener esa independencia, de esa manera se lograría un equilibrio en todo lo que estaba. Entonces, ¿en qué consiste la caída? Consiste en esa separación, en esa desconfianza, más que en comer de un fruto, ¿sí? Consiste en esa desconfianza, en acercarse muy peligrosamente a lo que Dios había prohibido, en de alguna forma llegar a merodear en la orilla, en el filo del abismo del pecado. Y pastor, permíteme hacer una aplicación aquí, porque esto es más común de lo que parece. Así es. Es más común de lo que parece. Nosotros tenemos una firmeza, una ética personal, en fin, pero en la medida que nos acercamos al peligro, en la medida que olvidamos las normas éticas de convivencia, las normas de Dios, los 10 mandamientos, o cualquier otra norma que Dios ha dejado, o digámoslo directo, que la misma sociedad ha dejado, salirnos de ese marco siempre nos pone en peligro. Así que pienso que para iniciar podríamos decir que la caída consiste en olvidar las normas, las responsabilidades que había adquirido el ser humano, desconfiar de Dios y encontrarse peligrosamente cerca del pecado o de la desobediencia y finalmente caer en esa desobediencia. Así, usted dijo algo interesante, empezó como a acercarse de manera imprudente a una orilla, a un borde, a un límite donde él ha dicho, no llegues Correcto. Allá. De hecho, el libro de Historia de la Redención, un libro lindísimo que les recomiendo, que ojalá podamos leer, de la escritora cristiana Elena de White, en su página 33, con relación a este tema, dice: Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo y, absorbida por sus preocupaciones, cuando luego se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro. Pero nuevamente se sintió segura. Aunque no estuviera cerca de su esposo, creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido de que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. Y empezó a decir, no, con que Dios os ha dicho. Como quien dice, como si fuera aseverando lo que Dios había dicho. Correcto, empezó a jugar con la palabra, ¿no? Correcto. Dios te dijo que no comas de todo árbol. Y empezó a tergiversar, de hecho, el pastor lo mencionó, de todo árbol, fue lo que Dios dijo, podéis comer. Y empezó a atacarlos desde 2 puntos, ¿no? La inmortalidad. Correcto. Y el ser igual a Dios, ¿no? Correcto. Dijo, no, ustedes no van a morir. Y luego lo que sucede es que van a ser igual que Dios. Casi que trasladó el pensamiento de él, sus maquinaciones y sus intereses
y lo colocó en la mente de Eva sin que ella lo percibiera, ¿no, pastor? Sí, pastor. La estrategia de la serpiente comienza intentando legitimar a Dios, intentando decir que tiene un contacto con Dios, porque el hecho, si tú vas al capítulo 3 de Génesis, que es donde está la historia de la caída, la serpiente es astuta, porque pues, de paso no es solo la serpiente, es Satanás quien está detrás de ese animal, astuto, y entabla una conversación peligrosa. Ese tema de acercarse peligrosamente es complejo. Ella ya está lejos de su esposo, se han separado ambos, se ha acercado al lugar donde sabía que encontraría el peligro, porque ella sabía, Dios ya lo había advertido, y de seguro, y también Historia de la Redención así lo afirma, los ángeles, pastor, tenían constante contacto con ellos. Estamos hablando de un mundo distinto, donde había perfección y donde los ángeles podían ser vistos por el ser humano. Así que no era desconocido para Eva que ese lugar era prohibido. Entonces, ese acercamiento es peligroso, pero la estrategia de la serpiente es interesante porque la serpiente de alguna manera busca una dirección distinta. No se muestra como Satanás, no habla del pecado, no habla de la caída. Y esa es la forma como siempre intenta atacarnos, llegar a puntos en común que tenemos. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo también. ¿Sí? Entonces luego inserta el error, el engaño. Entonces, las medias verdades son mentiras completas. Esas medias verdades, ese con que Dios les dijo, ese intento de justificar a Dios y al mismo tiempo presentarse como una evidencia de que comer del fruto no era malo, ¿sí? Él era inteligente, era capaz, era astuto, hablaba. De hecho, exacto, y hablaba, se sorprendió porque es que ningún animal hablaba. Correcto. Y eso fue algo que llamó mucho la atención de él. Correcto. Entonces, finalmente pienso que ya luego cuando le habla de la inmortalidad, ese gran engaño, y le dice, no van a morir, eso es mentira, Dios no ha dicho eso, yo comí también y aquí estoy hablando y además de eso tengo vida eterna, en otras palabras, allí entonces nosotros vamos a encontrar la expresión más peligrosa. Seréis como Dios, versículo 5, seréis como Dios. Entonces Satanás lleva al ser humano de un plano, de una conversación, a un plano espiritual. Y podríamos decir, ¿Satanás hablando de asuntos espirituales? Sí, sí. Y de hecho es la forma como siempre ataca. Así es. Si apareciera pastor con cachos y cola y trinche. Vengo a destruirte. Sí. No sé. Entonces debemos entender que la caída, el secreto de la caída está en la separación, ¿sí? Primero de ambos como pareja, ¿sí? Verse peligrosamente en la orilla del filo del peligro y también en la separación de Dios. En fin, al estar frente a ese árbol y conversar peligrosamente con Satanás, ya todo está expuesto. O sea, es muy difícil volver atrás. Ahora, ¿tenía Eva la opción de elegir otra cosa? Sí. Tenía la opción de elegir, pero estaba muy cerca del peligro y ya había dado muchos pasos. Cada paso la preparó para otro más profundo hasta que finalmente tomó del fruto, comió de él, dice allí el versículo 6, ella ve el árbol, todos sus sentidos, ve, toca, siente, lo saborea, todos sus sentidos y luego lo comparte. Y entonces ahí nosotros vamos a encontrarnos que ya el compartir es precisamente, no solo fue la tentación o la caída de Eva, sino también de Adán. Es la humanidad completa la que se ve envuelta en la situación de la caída en el pecado. Así es, pastor, y mire cómo nos muestra la Biblia y este relato que sin quererlo podemos nosotros llevar a otros también a separarse de Dios. Eva cometió el error, pero acá dice, menciona el pastor, que tomó y le llevó a su esposo, él tomó y llama la atención que ese relato también nos muestra la manera tan astuta en que el enemigo va envolviéndonos, no nos damos cuenta, y acá leo yo para ustedes el versículo 7, capítulo 3, versículo 7 dice, entonces fueron abiertos sus ojos. O sea, cuando cometen el error, reacciona y dice, wow, o sea, ¿qué hicimos? Y tal vez alguien de los que nos ve, nos escucha, tal vez es tu caso, tal vez hoy mismo estás diciendo, ¿yo qué hice? ¿En qué momento comencé esta relación? ¿En qué momento empecé a afectar mi salud? ¿En qué momento tomé estas decisiones? Reaccionó, abrieron sus ojos y se dieron cuenta de lo que había sucedido. Así es. Qué peligro hay en caminar un pasito que nos parece llevarnos muy lejos de Dios, otro pasito. Nunca nos arriesguemos ni nos enfilemos en cualquier dirección que nos pueda alejar de Dios, por mínimo que sea el paso que pensemos que estemos dando, ¿no? Así es. En vez de tal vez intentar estar
como pasa con algunos, ¿qué tan lejos de Dios puedo ir sin alejarme? No, busquemos es qué tan cerca puedo estar de Dios. Correcto. Y pastor, luego de esa caída que los afecta a ellos tanto, sucede algo interesante, empiezan a ver las consecuencias. Así es. Y empezó el temor, dice la Biblia. Sí, así es. Se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles, pero Jehová los llamó y ¿dónde estás? Como si Dios sabía dónde estaban, pero Dios juega a veces con nosotros como un padre con sus hijos. Y la respuesta de Adán fue: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Qué interesante que esa relación, como usted mencionó, de confianza, de armonía, ahora se convirtió de temor, no por Dios, sino por el pecado y su separación con Dios había generado ese temor de acercarse a ese Dios santo, ¿no? Sí, pastor, pienso que hay algo importante, amigo, que tú debes saber. Cuando el ser humano fue creado perfecto, desnudo, en el sentido de que no habían ropas físicas, pero los cubría un manto de luz, como los ángeles. Eso es la gloria de Dios. El pecado significó apartarse de Dios, perder la gloria de Dios. De allí, pastor, que Adán y Eva corran a cubrirse con hojas de higuera. Porque ellos, si no cambió nada, entre comillas, si no murieron, ¿por qué se ven desnudos? ¿Sí? Perder la gloria de Dios nos da otra visión de la vida. Y a veces tomamos las cosas que ya estamos viviendo, pero cuando me alejo de Dios, la visión de la vida cambia. Lo mismo, una tribulación, que para alguien que tiene la gloria de Dios es la oportunidad de crecer, para alguien que pierde la gloria de Dios, que se aleja del Señor, es el peor de los desastres. Una situación difícil con un hijo, para una madre que está sufriendo, en la presencia de Dios es victoria porque está orando, está clamando. Pero el que pierde la gloria de Dios, desafortunadamente tiende a separarse de Dios. Y ese temor los lleva a ellos a esconderse. Como consecuencia, bueno, la naturaleza entonces comienza a dar sus frutos de mal. Encontramos la muerte, la introducción de la muerte en el mundo, como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, esa caída que se da. También entonces perdemos el privilegio de ver el mundo espiritual, ¿sí? Ahora ellos, su rostro es velado para ver a Dios cara a cara, para ver los ángeles, para contemplar el mundo espiritual. Pero tal vez una de las cosas más importantes en la consecuencia es el miedo hacia Dios. ¿Cómo pasar de ser el mejor amigo de Dios, que me creó, que me ama, que está conmigo, de repente a tener miedo? Y eso puede pasarte a ti, como muchas veces me ha pasado a mí, cuando pecamos. Cuando caigo en pecado, de repente siento una sensación de miedo y no puedo orar, por ejemplo. No puedo orar. Me arrodillo y hay una vocecita que me dice: ¿por qué oras si tú eres un pecador? Y esa sensación, pastor, de separación, muchas veces nos lleva a alejarnos del Dios que nos busca. ¿Sí? Porque Dios los busca, va donde ellos están. Así que pensaría que la consecuencia más terrible para el ser humano, más que la muerte, más que las consecuencias en la naturaleza, más que, como dice la Escritura, por ejemplo, en el versículo 18, consecuencias sobre el campo, consecuencias sobre el trabajo, la preñez de la mujer, pues también hay consecuencias sobre la serpiente, ¿no? Podemos conversar de eso. Pero lo que quiero decir es, pienso, pastor, que la mayor pérdida de Adán y Eva fue separarse de Dios. Así es. Definitivamente. Es que esa es la mayor pérdida que puede tener el ser humano. Sí. No puede perder el carro, la casa, todo, pero separados de Dios es donde se pierde la paz personal, se desorienta el ser humano, porque nuestro horizonte está con Dios, es nuestra brújula, nuestro camino. Usted mencionó algo ahorita, pastor, bien interesante. En esas consecuencias, ¿cierto? Aparece la maldición, pero la maldición no fue para el ser humano. Las dos veces que aparece maldito es a la serpiente y a la tierra. Sí. Pero Dios tenía un plan con sus hijos a pesar de su caída. ¿Cuál es ese plan, pastor, de Dios para con el ser humano, aún a pesar de ese error? Maravilloso, pastor, porque si nosotros nos quedamos pensando en el error y en la caída, no. Gracias a Dios que la historia, por eso Génesis es importante, la historia no queda ahí, no queda ahí. Cuando leemos el versículo 15 de Génesis, pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente, ¿sí? Entre su simiente, la de esta serpiente, y la de la mujer,
pero ahora la mujer, dice, la simiente de la mujer te va a herir, le dice a la serpiente, te va a destruir, aunque tú le muerdas el talón. ¿Sí? Este es la prefiguración de la victoria de Cristo, quien es finalmente ese descendiente. Ahora, por esa razón, nosotros vamos a encontrar en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así es. Hubo un sacrificio, un cordero fue sacrificado. O sea que sí murió alguien, solo que Dios tomó ese lugar en representación de ese cordero, tomó ese lugar para que Adán y Eva pudieran ser salvos. Ellos merecían la muerte, pero desde el Edén... Se presenta el plan de salvación. Claro, un plan para rescatarlos. Un plan. Así que aunque el plan tomara un tiempo, y la profecía de Génesis 3:15 nos diga que viene una simiente, que viene un descendiente, que este va a destruir, aunque ese plan tome tiempo, la garantía de que ese plan se iba a cumplir fue el hecho de que Adán y Eva no murieron. El hecho de que no murieron. Ya había una garantía. Dios es el garante de ese plan. Al sacrificar ese cordero y hacer túnicas para vestirlos y cambiar esas vestiduras humanas que son como trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías, Dios está garantizando un plan de salvación que cumpliría a través de Jesús. Así es, pastor. Y eso que usted mencionó, Génesis 3:15, le llaman algunos el evangelio de Génesis, el protoevangelio, porque aunque aparece, menciona la caída, se habla de esperanza. Dice que el enemigo trataría, dice, habría una enemistad entre las, como usted mencionó, la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, pero al final la descendencia de la mujer vencerá. Así es. Y Apocalipsis, porque eso tiene relación a Apocalipsis capítulo 12, dice entonces una guerra, ¿verdad? Habla de esa misma rivalidad allí. En el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban, Miguel representa a Cristo, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Ahí miramos la semejanza entre serpiente que aparece allí. Acá menciona la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muestra la derrota de Satanás final. O sea, Génesis lo menciona y Apocalipsis lo corrobora. Correcto. De que muy pronto el enemigo será finalmente destruido. Así es. Pastor, un pensamiento breve para finalizar de cómo encontramos esperanza en este episodio mencionado por Génesis capítulo 3 de la caída. Claro. Quiero que recuerdes algo. Caídas habrá muchas. La original fue una. El pecado de Adán y Eva cayeron en pecado, se apartaron de Dios. Pero hay esperanza. Cristo fue la solución al problema del pecado. Ya murió por nosotros, ya lo hizo, nos garantizó la salvación, pero está en el cielo y vendrá para corroborar esa situación final, y es la destrucción total del pecado, de los pecadores y de Satanás como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y tú hoy puedes venir a Jesús. Yo puedo venir a Jesús, pastor, y Él está exactamente igual de atento conmigo que como en ese tiempo. Hoy puedo venir a Jesús, sus puertas están abiertas para mí. Gracias por su compañía, pastor. Gracias por sus apreciaciones, son de gran valor para nuestro crecimiento. Gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a orar para finalizar. Buen Dios, gracias, porque aún en los momentos más difíciles del ser humano, tú te has mostrado amigo, te has mostrado cercano, te has mostrado salvador y redentor. Gracias por tu plan bendito de salvación. Si alguno de los que nos ven y nos escucha se ha sentido alejado de ti, temeroso de acercarse, hoy recuérdale cuánto le amas y que hay un plan especial que le rescatará él del pecado y le colocará como hijo tuyo en el reino de los cielos. Bendice al pastor Borja, a su familia, a su ministerio. Bendice a cada uno de los que nos ven, Señor, en cualquier lugar del mundo, que en cualquier circunstancia pueda haber, que tu mano estará para levantarle. Amén. Y que si se ha caído, el Dios del cielo le restaurará y le rescatará. Señor, gracias porque tu palabra siempre nos inspira y nos anima. Nos dejamos en tus brazos de amor y lo pedimos todo en Jesús. Amén. 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 Gracias, apreciados, por acompañarnos. Esperamos muy pronto encontrarnos nuevamente en una lección de esperanza.